Hola, seguidores del Instituto de Seguridad Minera y su revista Seguridad Minera. Ya se encuentran en cambio de turno. Los días 29 y 30 de noviembre y 1 de diciembre se realizará el 7º Simposio Peruano de Geoingeniería, organizado por la Sociedad Peruana de Geoingeniería. En esta oportunidad, el simposio hará énfasis en los ensayos de laboratorio, ensayos de campo e instrumentación geotécnica. Para conversar sobre la importancia de los estudios geomecánicos, hemos invitado al doctor Humberto Pejovás Álvarez, presidente del 7º Simposio Peruano de Geoingeniería. De su amplio currículum académico podemos mencionar que es graduado en Ingeniería Civil e Ingeniería de Minas por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con maestría y doctorado en Geotecnia por la Escuela de Ingeniería de San Carlos, Universidad de Sao Paulo, Brasil. Es docente en varias universidades, miembro del Comité de Rocas Blandas de la Sociedad Internacional de Mecánica de Rocas. Además, tiene experiencia en distintas áreas de geomecánica y de tanto superficial como subterránea. Bienvenido, doctor Humberto Pejovás. Muchas gracias, Marco Polo. Sí. Un gusto de saludarlo y aquí para responder algunas de sus preguntas que usted tenga a bien realizarme. Claro, como parte de los estándares de las operaciones mineras, tanto subterráneas como de tajo abierto, el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería señala la obligación de tomar decisiones operativas y de seguridad sobre la base de estudios geomecánicos. ¿Cuáles son esos ensayos de laboratorio y de campo que se realizan para conocer el comportamiento del suelo y las rocas en las operaciones mineras? Muchas gracias por la pregunta. Bueno, en las operaciones mineras se llevan a cabo una serie de ensayos de laboratorio y de campo para conocer el comportamiento del suelo y de las rocas. Algunos de los ensayos más comunes son, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en botaderos, pads y relaveras podrían considerarse ensayos de laboratorio como ensayos de clasificación, ensayos triaxiales estáticos, cíclicos, etcétera. En ensayos de campo podríamos tener SPT, el CPTU, que es uno de los más importantes, el DPL, la densidad por reemplazo de agua, ensayos geofísicos. En relación a tajos y obras subterráneas, tendríamos ensayos para determinar las propiedades físicas y mecánicas del suelo, de la roca, ¿no? Por ejemplo, los ensayos de carga puntual, el ensayo de compresión simple, ensayo de tracción indirecta, ensayo de compresión triaxial, ensayo de corte directo. En campo podríamos tener ensayos de mediciones de esfuerzos, instalación de sensores microsísmicos. En realidad, hay muchos ensayos que podemos realizar dependiendo de las propiedades y los parámetros necesarios para realizar el diseño de lo que se desee justamente en esos momentos, ¿no? ¿Todos estos ensayos se realizan aquí en el país, en el Perú, o hay ensayos que definitivamente tienen que realizarse en laboratorios del extranjero? Muy buena pregunta. En realidad, todos los ensayos que he mencionado se realizan en el Perú, pero hay casos especiales en las que se llevan muestras para realizar ensayos específicos en el extranjero. Por ejemplo, ensayo triaxial cíclico, el ensayo de corte simple cíclico, em, el ensayo de emisión acústica, por ejemplo, sobre en laboratorio. Em, Hay ensayos
cíclicos, por ejemplo, más específicos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En el Perú, ¿qué ensayos tendríamos? Ensayos de compresión triaxial, drenado, no drenado, pero en el extranjero, en otros países, realizan ensayos de compresión triaxial avanzada. Por ejemplo, como ensayos de triaxial consolidada, no drenada, drenada, y ensayos de consolidación drenada, eh, perfectamente instrumentadas, ¿no? Lo mismo, ensayos de laboratorio avanzados de permeabilidad, en donde se utilizan técnicas más sofisticadas, como ensayos de permeabilidad en célula triaxial, para obtener mediciones precisas de la permeabilidad de suelos y rocas, ¿no? En relación a ensayos de campo, eh, generalmente se realizan los convencionales, pero lo que no se realiza mucho aquí son el ensayo de emisión acústica, por ejemplo. El ensayo de emisión acústica es sumamente importante, pero no lo realizamos aquí en el Perú, ¿no? Luego también se realizan ensayos de carga estática y dinámica avanzados, en donde se aplican cargas controladas en pilotes, placas o estructuras para evaluar su capacidad de carga y comportamiento dinámico. Pero en realidad la mayoría de los ensayos la realizamos aquí, porque cuando necesitamos algún tipo de ensayos especiales, los llamamos a los especialistas y contratamos los servicios de terceros del extranjero, ¿no? A partir de la experiencia que usted tiene y de los ensayos que se realizan en diversas operaciones mineras, podríamos decir que existen algunas características singulares del macizo rocoso en el Perú y que pocas veces se ve en otras realidades geológicas. Bueno, en realidad nosotros, por la misma naturaleza de nuestro territorio, ¿no? Eh, lo que tendríamos es básicamente, en el caso de Perú hay predominancia de rocas duras, ¿no? Lo que denominamos hard rock. En cambio, en ambientes tropicales, por ejemplo, como Brasil, hay predominancia de rocas blandas, soft rock, pero también nosotros tenemos mucho en relación a rocas blandas, ¿no? Y evidentemente que la geología de cada país es variada, ¿no? Perú tuvo muchos acontecimientos geológicos que lo hicieron rico en recursos mineros. Tenemos la interacción de las placas de Nazca y Sudamericana, las cuales generan una condición de esfuerzos particulares en nuestra región, donde, por ejemplo, el esfuerzo horizontal puede ser mayor al esfuerzo vertical, ocasionando evidentemente comportamientos distintos, ¿no? A partir de la información que ustedes recopilan tanto en laboratorio como en campo, eh, podríamos decir que hay una alta precisión en los datos o resultados que se obtiene, o hay márgenes de error, y cómo se reducen, cómo afrontar esos márgenes de error. Claro. Bueno, en realidad nosotros sabemos que cada ensayo tiene ventajas y limitaciones que deben ser evaluadas respecto al tipo y complejidad del proyecto, ¿no? Por ejemplo, ensayos triaxiales tienen limitaciones respecto al nivel máximo de esfuerzos y deformaciones aplicadas y medidas. La relación costo-beneficio debe evaluarse en relación al tipo del proyecto. Eh, por lo general, estas campañas de ensayos geotécnicos reducen la incertidumbre respecto a la definición de parámetros utilizados en los análisis geotécnicos.
y la precisión se evalúa de acuerdo a la calidad de la muestra, el tipo de equipo utilizado, el entrenamiento del personal de laboratorio, las limitaciones propias del tipo de ensayo, porque existen algunos ensayos en donde nosotros necesitamos conocer, por ejemplo, el módulo de elasticidad y el coeficiente de Poisson. Y nosotros sabemos que no vamos a tener módulo de elasticidad y coeficiente de Poisson directamente, debido a que nosotros tenemos que extraer la muestra, y cuando extraemos la muestra, evidentemente no vamos a tener la, el, eh, la roca intacta, ¿no? Esto generalmente es porque se considera un comportamiento Chile, le decimos, ¿no? Continuo, homogéneo, isotrópico y linealmente elástico. Eso para utilizar justamente el módulo de elasticidad y coeficiente de Poisson. Entonces, tendríamos que tener muy en cuenta eso. Ahora, en relación a los laboratorios, hay que tener también mucho cuidado con la manipulación de las muestras, con la, la calibración de los equipos y, bueno, tener mucho cuidado al realizar los ensayos. En cuanto a limitaciones técnicas, los ensayos pueden ser costosos y, por ejemplo, ¿no? Overcoring, hidrofracturamiento hidráulico, emisión acústica, y requieren personal capacitado y equipos especializados. Entonces, cada caso es particular, ¿no? Es importante realizar un análisis cuidadoso para determinar qué ensayos son necesarios y cuándo realizarlos, ¿no? Evitando costos innecesarios, pero garantizando una evaluación adecuada del sitio, ¿no? En cuanto al estado de la instrumentación que se utiliza en el país para monitorear, para analizar, para evaluar el comportamiento del macizo rocoso, ¿cómo se encuentra en este momento? Bueno, depende también del tipo de ensayos que nosotros estemos realizando, ¿no? Cuando hablamos de instrumentación, tenemos que tener en cuenta qué tipo de, de ensayo realizamos, ¿no? Por ejemplo, en taludes, si es en galerías o túneles. Por ejemplo, ¿no? En taludes utilizamos inclinómetros, extensómetros, eh, piezómetros, ¿no? Eh, para galerías y túneles, por ejemplo, tenemos también extensómetros, medidores de presión, eh, también piezómetros. Y en presas, importante utilizar piezómetros, inclinómetros, celdas de carga, ¿no? Es importante destacar que la elección y el uso de instrumentación específica pueden variar según las características del proyecto y los requisitos técnicos establecidos. Pero aquí en Perú, eh, felizmente, contamos con especialistas y empresas dedicadas a la instrumentación geotécnica que pueden ofrecer soluciones específicas y personalizadas en cada caso, ¿no? En relación a presas de relave, podría también indicar que se utilizan mucho las normas internacionales, ¿no? En este caso, muchas veces es conveniente traer paneles de expertos para mejorar los diseños. Las empresas mineras formales usan mucho la instrumentación, como les había comentado, que va desde piezómetros, inclinómetros, eh, los acelerómetros, ¿no? También. Eh, entonces, es importante también tener en cuenta eso, ¿no? Y con respecto a la minería subterránea en proyectos mineros, eh, no existe mucha información de mediciones de esfuerzos en macizo, ¿no? Pero existe. Lamentablemente no es difundido
para el público en general, pero existe. En algunas operaciones mineras también se aprovecha, digamos, el desarrollo de la tecnología, por ejemplo, el uso de drones en operaciones de mucha profundidad para monitorear vía sensores de calor el estado del macizo rocoso y utilizar sensores de calor. También ustedes en el seminario, perdón, en el simposio que ustedes están organizando, tienen como uno de los ejes evaluar el aprovechamiento de la inteligencia artificial aplicada a la geoingeniería. ¿Qué nos puede decir sobre esta tecnología que va avanzando cada día y que va planteando nuevos retos y también nuevos desafíos a la minería peruana? Muchas gracias por la pregunta. En realidad se ha avanzado mucho en nuestro medio, pero no es difundido, lamentablemente, ¿no? Eh, la inteligencia artificial se aplica a la geoingeniería y también inclusive se utiliza para em, optimizar la productividad y seguridad de las operaciones mineras. Y eso es muy importante, ¿no? En realidad, la inteligencia artificial se enfoca en dos tipos de sistemas, ¿no? Sistemas de minería de datos y en modelos predictivos a partir de un aprendizaje automatizado, que es el machine learning. La minería de datos o data mining, ¿no? Cobra sentido al tener la capacidad de gestionar bases de datos extensas y por un periodo de tiempo de actualización muy corto. Entonces, esto puede ser utilizado en datos de temperatura, precipitación, viento, o sea, climatológicos, en registros sísmicos, en reportes de actividad volcánica, en captura de información sobre mareas y oleajes, por ejemplo, en oceanográficos, en imágenes de territorio, por ejemplo, satelitales, aéreas, ¿no? Entre otras categorías que requieren el monitoreo en tiempo real y o conforman compendios de información que tienen mucho tiempo recolectando datos. Generalmente nosotros utilizamos eh, redes neuronales, simulación gaussiana, redes bayesianas, eh, algoritmos a priori, y le comento que en las universidades estamos realizando investigación, estudios mediante inteligencia artificial. Por ejemplo, en la UPC, nosotros desde el año 2017 ya comenzamos a hacer uso de la inteligencia artificial aplicada a la geoingeniería para el análisis de las propiedades de la caracterización del macizo rocoso, para optimizar, por ejemplo, etapas de carguío-acarreo, ¿no? Para optimizar también o para analizar la seguridad de las operaciones mineras, ¿no? Y en segundo lugar, que era la del machine learning, que les comenté, ¿no? Data mining, machine learning. El machine learning es que a partir de una estructura matemática se puede generar un modelo predictivo conforme a los datos que se tienen recolectados. Esto lo trabajé con con estos métodos empíricos de diseño, ¿no? De Pacalnis, de Elos, por ejemplo, con varios alumnos de la UPC, ¿no? En otras palabras, el análisis se inicia al pensar que los procesos de los sistemas tienden a comportarse de manera similar a como lo ha hecho en el pasado. Es decir, se puede realizar una asociación del comportamiento cíclico en los datos conforme pasa el tiempo, ¿no? Entonces, se pueden hacer predicciones, por ejemplo, les digo algunos ejemplos, ¿no? Predicciones de cambio climático, modelos de peligro ante fenómenos naturales, clasificaciones de información, básicamente, ¿no? En donde se pueden simular escenarios o dar respuestas a preguntas por esta cantidad de componentes, ¿no? Eh,
Escribir o hablar de manera general sobre geociencias es muy complicado, ¿no? Existen tantas ramas y puntos por abarcar que, como usted puede ver, se omiten o por el tiempo de la entrevista se podría hablar muchísimo más, ¿no? Pero es importante lo siguiente, que la transformación digital en la industria de minería dejó de ser una opción para convertirse en una absoluta necesidad. Necesitamos tener una mayor conectividad que les permita compartir información con inteligencia integrada entre personas, procesos y tecnología, lo cual puede ayudar a las empresas a entender mejor sus operaciones en tiempo real, optimizar el desempeño y reducir los riesgos de seguridad, ¿no? Esta información podría ser recolectada en cualquier lugar del entorno minero y proporcionar conocimiento útil de lo que está ocurriendo en tiempo real y sobre cómo y dónde enfocar la atención o efectuar mejoras, ¿no? Una mina conectada usa datos de tecnología de sensores para manejar las operaciones de minas subterráneas y a cielo abierto con eficacia. Por eso es importante la innovación, las avanzadas tecnologías de la automatización que son esenciales para garantizar seguridad y protección, prioridad máxima en las operaciones mineras, ¿no? Las grandes operaciones mineras en América Latina tienen el interés de aumentar su presupuesto dedicado a la transformación digital y a la automatización de procesos para reforzar el tamaño remoto, el trabajo remoto, ¿no? Mejorar el control, asegurar el monitoreo continuo de todas las operaciones y optimizar la seguridad y la productividad. Por eso invoco a las empresas mineras que sean un poco más abiertas en proporcionar datos, información, de datos de sus mismos, de sus mismas operaciones, para que los alumnos, los jóvenes de ahora, puedan realizar justamente sus tesis y puedan plantearles soluciones económicas de bajo costo e inclusive con todo el empeño de su juventud, ¿no? Claro está, necesitamos un encuentro entre el esfuerzo universitario y el interés de las empresas mineras por desarrollar la geoingeniería y, por supuesto, darle valor a los minerales que se encuentran en los Andes peruanos. Y en ese esfuerzo también está la Sociedad Peruana de Geoingeniería, desarrollando anualmente su simposio. En esta ocasión, ¿cuál es el enfoque y qué especialistas internacionales y nacionales estarán presentes, doctor Pejovás? Sí, bueno, en realidad este simposio eh, tendrá como temática ensayos de laboratorio, ensayos de campo e instrumentación geotécnica. Ese es el título, ¿no? Pero vamos a tratar también sobre innovación geotecnológica, eh, modelamiento numérico, eh, tratando de integrar justamente todos los aspectos, ¿no? Desde desde el campo hasta el modelaje, la instrumentación para verificar justamente realizar el control de los datos y cómo podríamos automatizarlo, ¿no? Como les había comentado. Hemos invitado a conferencistas internacionales muy importantes de Brasil, Portugal, de Canadá, de España, y no solamente nos hemos enfocado a mecánica de rocas o ingeniería de minas, sino para ingeniería civil, ingeniería de minas, ingenieros geólogos, ingenieros eh, de diferentes especialidades, ¿no? Hidrogeólogos, realmente bueno, y personas también interesadas que quisieran ampliar sus conocimientos. Eh,
En el año 2013 se realizó un congreso por iniciativa privada, ¿no?, de una empresa, de justamente también relacionada a ensayos de laboratorio, campo e instrumentación. Pero han pasado 10 años para presentar nuevamente esto a nuestro país. Como usted tendrá conocimiento, no ha habido un simposio específicamente que trate estos temas, ¿no? Entonces van a ser 3 días muy interesantes donde hemos recibido también trabajos técnicos de gran calidad y han pasado por un análisis y una revisión rigurosa por parte del comité científico, ¿no?, que está conformado por profesionales de Brasil, de Bolivia, de España y bueno, y acá nosotros los peruanos, ¿no? Así que espero que lo disfruten. Bueno, ya lo saben, todos los especialistas están invitados a participar en el 7º Simposio Peruano de Geoingeniería. Muchas gracias, doctor Humberto Pejovans, por acercarnos al estado actual de los ensayos que se utilizan para conocer el macizo rocoso y diseñar operaciones mineras más productivas y seguras. Antes de despedirnos, les recuerdo que también podrán ver este video en la aplicación móvil de la revista Seguridad Minera, que si todavía no la han descargado, pueden hacerlo en las tiendas virtuales de App Store y Play Store y recibirán las ediciones todos los meses. Si les interesó este video, denle un me gusta y compártanlo con los colegas. Y con nosotros será hasta una próxima transmisión de Cambio de Turno de la revista Seguridad Minera, por una minería segura y productiva.